de nuevo a nuestra serie de fin de semana, Guía de Supervivencia para los Últimos Tiempos. En las últimas 2 semanas, solo para refrescar tu memoria, hemos estado en Apocalipsis capítulo 4 y en Apocalipsis capítulo 5. Aquí es donde se le dio una visión del salón del trono al apóstol Juan, y él ve esta hermosa imagen de la adoración que está ocurriendo en el cielo, pero también que hay uno y solo uno que fue hallado digno de abrir este rollo que estaba sellado con 7 sellos. ¿Ok? Así que si el rollo es el juicio de Dios que ha sido retrasado, pero no ha sido denegado, estos 7 sellos son lo que van a abrir ese juicio, abrir ese rollo. Si estuviste aquí al principio de esta serie, enseñamos sobre algunas cosas realmente importantes. Hablamos sobre el momento del arrebatamiento, enseñamos sobre la secuencia del surgimiento del anticristo y las características del anticristo. Hemos hablado sobre el reino milenial de Cristo, hemos hablado mucho sobre Cristo, pero hoy va a ser un poco de revisión si estás aquí en la primera semana, porque ahí hablamos un poco sobre los 7 sellos. Como siempre, si te perdiste algunas semanas anteriores y te gustaría ponerte al día, puedes hacerlo en cualquiera de los sitios web respectivos de Revolution Church de cualquier país en el que te encuentres. Así que los sellos inician la secuencia de los tiempos finales. Eso es lo que está sucediendo aquí hoy. Un poco de repaso para ustedes. Quiero que volvamos a lo que Jesús dijo sobre el inicio de dolores. En Marcos capítulo 13, versículo 4, los discípulos le preguntaron a Jesús: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Luego, comenzando en el versículo 5, Jesús de pie en el Monte de los Olivos, por eso se llama el discurso del olivar, él comienza a decirles esto. Jesús comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ahora, si tienes un trasfondo cristiano, si estás familiarizado con el cristianismo de algún modo, cuando piensas en Jesús viniendo otra vez, estás pensando en algo grandioso en el cielo que no se puede confundir fácilmente, y eso es porque precisamente es lo que Jesús nos enseñó que debíamos esperar. Sin embargo, una persona judía del primer siglo que espera al Mesías, o una persona judía hoy que no es cristiano y está esperando al Mesías, no estaría esperando algo tan grandioso. Esperarían que el Mesías fuera uno de nosotros y viniera de esa manera. Entonces él está diciendo: no se dejen engañar, verso 7, y cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os alarméis. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares y habrá hambres. Esto solo es el comienzo de dolores. Creo que mi pequeño soporte acaba de romperse. Está todo desgastado. Tanto predicar. Jubilemos este accesorio y no teman, porque mi iPad tiene un pequeño respaldo plegable y todo estará bien. Entonces, estas cosas son apenas el comienzo de dolores, dijo Jesús. Así que los dolores de parto inician la secuencia del fin de los tiempos, y que tienen falsos mesías, guerras mundiales, terremotos, hambrunas. Hoy, al repasar los sellos del Apocalipsis, verán en los primeros 4 sellos guerra, hambre, muerte. Lo mismo que en Marcos 13. Lo que significa que el periodo de los 7 sellos, con la excepción del sello número 6 y el sello número 7, es el mismo que el periodo del comienzo de los dolores de parto, del que Jesús está hablando en el discurso del olivar. Así que los sellos que vienen primero, como los dolores de parto, realmente se ajusta a que los sellos no son el rollo en sí, sino lo que tiene que suceder para abrir el rollo mismo. También encaja con que los sellos vengan primero en esta secuencia antes de la tribulación, de las trompetas y las copas que se encuentran más adelante en Apocalipsis, lo que Jesús describe en Marcos 13 como dolores de parto. Y lo que leemos sobre los 7 sellos no es el periodo de tribulación con T mayúscula.
Es lo que desencadena la tribulación. Son los temblores de la tribulación. Temblores que incluyen lo que vamos a ver: un rey llevando una corona, saliendo a conquistar, desencadenando una guerra mundial que lleva a la hambruna, que provoca una inflación masiva, seguida de la muerte del 25% o más de la tierra por espada, hambre, pestilencia o bestias salvajes. Y todo eso es solo el comienzo de los dolores de parto. Pero justo después de los dolores de parto, presta atención a lo que Jesús dijo que sucederá. Este es el versículo 9. Pero estad alerta, porque os entregarán a los tribunales y seréis azotados en las sinagogas y compareceréis delante de los gobernadores y reyes por mi causa para testimonio a ellos. Pero primero el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Y cuando os lleven y os entreguen, no os preocupéis de antemano por lo que vais a decir, sino que lo que os sea dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así que de alguna manera, ya cubrimos esto anteriormente en la serie, lo vamos a tratar de nuevo. En la secuela de esta gran guerra mundial, las mayores pérdidas en la historia de la humanidad hasta ese momento, eso de alguna manera llevará a que los cristianos sean perseguidos, arrestados, se traicionen unos a otros, se entreguen unos a otros, comparezcan ante los tribunales e incluso a que sean denunciados y entregados por sus propios familiares. ¿Por qué? Vamos a profundizar en los sellos. Ahora, comenzando con el primero, este es Apocalipsis 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía, como con voz de trueno: ven. Miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco. Se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Así que, bienvenidos a los 4 jinetes del Apocalipsis. Hice un pequeño dibujo de ellos para ustedes, y lo que estamos viendo en el caballo blanco aquí, el jinete en el caballo blanco, esto es el incidente que va a desatar toda la secuencia del fin de los tiempos. Entonces, ¿qué es? Por lo menos hay alguien que está saliendo a conquistar. Alguien que está saliendo a conquistar otras tierras. ¿Quién es esa persona? Ya lo he compartido antes, lo voy a compartir de nuevo. Creo que esta persona tendrá matices mesiánicos en lo que está haciendo. ¿Por qué creo eso? Por numerosas razones. Una de las cuales es que él sale montado en un caballo blanco. Un caballo blanco representa una guerra santa, una supuesta guerra santa. Él está saliendo en esta posición. En segundo lugar, cuando Jesús, el verdadero Mesías, regrese al final, renunció. Ya jubilé mi soporte, ahora me jubilo yo. Al final del Apocalipsis, cuando Jesús regresa, Él está montando un caballo. ¿De qué color? Un caballo blanco. Así que este saldrá montando un caballo blanco para conquistar. Creo que Él afirmará ser el verdadero Mesías, o permitirá que muchos lo aclamen como el verdadero Mesías, y actuará en ese aspecto desde esa posición ventajosa. Un caballo blanco. Jesús también dejó claro que las pretensiones mesiánicas van a rodear este periodo de tiempo, así que no deberíamos sorprendernos que algún instigador reclame ser el Mesías judío. Tienes que recordar, y deberías saber, si esto es nuevo para ti, que la razón principal por la que los judíos rechazan a Jesús como su Mesías es porque Él no hizo todo lo que se profetizó que debía hacer. Él no restauró a Israel. Él no estableció el reino de Dios en la tierra.
y todas estas cosas que en un sentido muy literal debía hacer. Así que esperaban un cumplimiento en una sola etapa. Cuando el Mesías venga, esto es lo que Él va a hacer. Él sería un conquistador en ese sentido. Ellos rechazan un cumplimiento en múltiples etapas de las profecías sobre el Mesías venidero, encontradas en el Antiguo Testamento cristiano o en las escrituras hebreas. Sin embargo, los cristianos creen en un cumplimiento en múltiples etapas, en que Jesús vino primero como el siervo sufriente prometido, del cual se habló a través del profeta Isaías, que Él vino primero a morir en lugar de muchos, que Él vino primero a enfrentar al verdadero enemigo y conquistar al verdadero enemigo, que es el pecado y la muerte y el mal que habita dentro de nosotros, que Él vino primero para iniciar el nuevo pacto, creando un nuevo corazón en nosotros, reemplazando un corazón de piedra por un corazón de carne y derramar su espíritu. Todas estas son cosas que se profetizaron que se harían. Los cristianos que tienen su pensamiento teológico en orden, sin embargo, todavía creen que Jesús volverá y que va a cumplir todas las profecías, incluso aquellas que no se han cumplido en el sentido más literal aún. Y ven esas cosas como algo que se va a cumplir en lo que llamamos el reinado milenial de Cristo, o en el nuevo cielo y la nueva tierra, el reinado eterno de Cristo. Entonces, aquí está la cosa. Todavía hay judíos religiosos hoy en día que están esperando la llegada del Mesías, que restaure a Israel y que reine sobre toda la tierra. Todavía existen. Así que imaginen un día cuando tal vez el liderazgo en Israel no son solo judíos seculares que aprecian su herencia religiosa y cultural, sino que no son religiosos y simplemente quieren crear un lugar seguro para que su gente pueda vivir y prosperar y todo eso. Pero imagina un día en el que más de los líderes en Israel realmente tengan un fervor religioso tras lo que están haciendo en Israel. Tienes que saber que muchos líderes en Israel hoy en día no son religiosos en lo más mínimo. Recuerdo en uno de mis viajes ahí que le preguntaron a uno de ellos sobre la reconstrucción del templo en el monte del templo y dijo: no quiero tener nada que ver con esa religión sangrienta. No es religioso, él no era religioso en lo más mínimo y es bastante común. Sin embargo, creo que hay fuertes indicios aquí de que veremos una religión renovada en Israel surgiendo con fuerza en este tiempo, pero no del tipo por el que estaríamos orando. Este será el tipo, en parte, que todavía rechaza a Jesús como su Mesías y busca a otro Mesías, buscando a un conquistador. No es descabellado que una figura mesiánica pueda surgir como un líder político o simplemente como un líder no político de Israel. De hecho, una encuesta de Ynet News realizada en 2012 encontró que el 51% de todos los judíos israelíes cree en la venida del Mesías. Esa misma encuesta se realizó otra vez en 2023. Dijo que el 55% de los judíos israelíes afirman la creencia en la venida del Mesías. Así que no solo es ya más de la mitad en Israel, también está creciendo. Así que este jinete en un caballo blanco sale a conquistar. Es significativo que no dice que sale a hacer la guerra, no dice que sale a tratar de conquistar o con la intención de conquistar. De hecho, dice que sale conquistando y para conquistar. Entonces es bastante claro que hay cierto nivel de éxito en la conquista. También se le otorga una corona de vencedor. Todo esto quiere decir que él va a salir, va a conquistar, él va a vencer y va a expandir el territorio. Yo creo el territorio de Israel. Así que todo esto para decir de este sello, que en el día en que tú, tus hijos o los hijos de tus hijos vean a Israel saliendo a expandir su territorio, tal vez para restaurar los límites originales que se dieron en el Antiguo Testamento, quizá incluso más
porque las profecías del Mesías dicen que la pequeña piedra que golpeó la estatua humana creció hasta llenar toda la tierra. En el momento que vean a Israel salir a expandirse, siendo guiado por alguien que tiene un gran apoyo y la creencia de que este alguien es el Mesías, eso es, en mi opinión, cuando deberías saber que ha comenzado, ha iniciado. ¿Será esa figura mesiánica el presidente de Israel? No necesariamente. Quizás sí, quizá no. ¿Será el general del ejército existente? Tal vez sí, tal vez no. Quizás será un judío de la diáspora viviendo en otro lugar que termine viniendo y no podrán ser elegidos de esa manera, pero aún así están liderando la lucha. No lo sé. Pero el punto es que será el líder no oficial u oficial en eso. Y es importante decir que eso podría suceder en cualquier momento. No es que el escenario no esté preparado para que algo así sea provocado en un periodo bastante corto. Pasemos al segundo sello. Apocalipsis 6:3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven. Entonces salió otro caballo rojo, y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Así que no es difícil concluir que este primer sello, el que sale conquistando, provoca y desencadena ahora esta guerra mundial, una remoción de la paz de la tierra. Las personas están matándose unos a otros nuevamente en el mundo de hoy. Esto es más posible ahora que en cualquier otro momento de la historia. Fue apenas en 1948 que, si eres mi hijo, eso suena antiguo, le gusta decir sobre mamá y papá: ustedes son de los 1900, como si fueran los 1700 o algo así. Ustedes son de los años 1900. Yo digo: oh, vaya, somos viejos, ¿no? Bueno, fue apenas en 1948, después de las atrocidades que sucedieron a los judíos en la Segunda Guerra Mundial, que los líderes en el escenario mundial dijeron: vamos a darles a los judíos un lugar para vivir de nuevo. Les vamos a dar su propia tierra nuevamente para habitar según el derecho internacional. Lo que significa que desde el 70 después de Cristo, o incluso más concretamente desde alrededor del 135 después de Cristo, hasta 1948, casi 1900 años, los judíos no tenían tierra. Y relativamente recientemente se les dio tierra nuevamente, una parte de su tierra histórica. Y debido a eso, no estoy en contra de esto, pero debido a eso, una implicación es que tenemos un barril de pólvora para otra guerra mundial de una manera que nunca existió para la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Tenemos una situación muy delicada en el escenario mundial ahora. Probablemente estés al tanto de que no hay nadie aquí en la mayor parte del mundo musulmán odie más que a Israel. No es un secreto. Y creo que está bien decir que el sentimiento es mutuo de parte de Israel hacia gran parte del mundo musulmán. La cúpula de la roca musulmana está sobre el monte del templo, el lugar donde se encontraban el primero y el segundo templo. Ahí es donde se encuentra la cúpula de la roca. Es territorio musulmán. Así que eso es algo con lo que los judíos seculares tal vez estén de acuerdo, porque solo quieren mantener la paz. Sin embargo, no es algo que a los judíos religiosos les guste mucho. De hecho, siempre que ves las imágenes de los judíos ortodoxos vestidos de negro y de pie junto a esa gran muralla llena de piedras, el muro de los lamentos, eso es lo más cerca al lugar del templo que pueden llegar, porque al otro lado es territorio musulmán. Y muchos de ellos están orando para que se reconstruya un tercer templo en ese lugar. ¿Ok? Están pasando muchas cosas bajo la superficie, como con los límites que fueron establecidos por el derecho internacional para Palestina e Israel. O sea, cuando le dieron a Israel la tierra, dijeron: está bien, vamos a separar a los musulmanes que viven en Palestina de los israelíes, y a ustedes les daremos esta tierra y ustedes esta otra parte, y se estableció una frontera. Bueno, esa frontera no se ha mantenido. De hecho,
ha sido ha sido cruzada continuamente por los llamados colonos israelíes. Ellos salen y las fuerzas de defensa de Israel los siguen y los protegen sin importar dónde se establezcan. No en Gaza, no van ahí, saben que es demasiado peligroso, sino en Palestina. Y eso ha mantenido una tensión muy fuerte. Y en este momento sería prácticamente imposible llegar a algún tipo de solución entre países y rehacer la frontera alrededor de todas estas colonias que están en Palestina, lo que lo hace un problema muy difícil y una situación muy tensa de resolver y a la cual traer paz. Además, el mundo sabe que los Estados Unidos son aliados de Israel, lo que ciertamente produce un factor que refrena que las personas quieran ir a la guerra con Israel. Pero todo esto para decir que cuando ese jinete en un caballo blanco salga conquistando y para conquistar, todo eso va a desaparecer. Y el segundo caballo es el jinete sobre un caballo rojo. La palabra específica para rojo es literalmente un rojo fuego. Este es un espíritu saliendo, siendo liberado, que sale y pisotea y remueve la ira y la enemistad y la hostilidad hasta el punto en que mantener la paz ya no se prefiere sobre hacer daño al otro. Así que eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo una progresión. Pasemos al tercer sello. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven. Y miré, y he aquí un caballo negro. Y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario. Y no dañes el aceite y el vino. Lo que se está representando aquí es un nivel masivo de inflación. 1 denario era como el salario diario común si fueras un trabajador con el salario mínimo trabajando, y gran parte de la sociedad en ese entonces era así. Este era un salario diario. Entonces aquí está, comprando 1 litro de trigo. 1 litro de trigo era suficiente solo para alimentar a una persona por un día, lo que significa que ni siquiera podrías con tu salario diario proveer para toda tu familia por un día, mucho menos hacer algo más. Normalmente 1 denario compraba entre 8 y 16 veces más de lo que se está describiendo aquí. Estamos hablando de una inflación de entre 8 y 16 veces. Si comprar tu despensa ahora te cuesta $1,000 al mes, ahora imagina que eso fueran 8,000. Sí, o sea, ¿qué harías? ¿Cómo y por qué está sucediendo esto? Bueno, una gran guerra mundial puede llevar a ese tipo de inflación por varias razones. Las guerras interrumpen las cadenas de suministro, los gobiernos imprimen dinero en tiempos de guerra, eso lleva a una devaluación de la moneda. Cuando hay reclutamiento para la guerra, eso puede llevar a una escasez importante de mano de obra. Cada vez que hay pánico en el mercado, hay acaparamiento, eso lleva a la inflación. ¿Cuántos de ustedes pagaron como $20 por un rollo de papel higiénico durante el COVID, verdad? Ustedes saben que esto puede pasar. También el suministro de alimentos puede verse afectado durante la guerra. Si los principales proveedores de petróleo dejan de vender en tu país, los costos se disparan y eso se trasladará a la industria agrícola. El tipo de guerra que será esta, y estamos a punto de leer un poco más al respecto, es muy probable que oscurezca los cielos de una manera tan significativa sobre grandes porciones de tierra que por sí mismo afectaría la cosecha en el suministro de alimentos de la tierra. Pero de todas maneras, estos sellos son los dolores de parto. Es lo que va a comenzar todo el proceso. Permitir que estalle la guerra en la tierra hará que la Segunda Guerra Mundial parezca una paz mundial. Esta guerra que es profetizada. Pero observa esto, que incluso en medio de todo esto, el ser viviente, uno de los 4 seres vivientes alrededor del trono, dice: no dañen el aceite y el vino. ¿Qué significa eso? Significa específicamente que los olivares y los viñedos no se verán afectados, pero sí los campos de trigo. Probablemente no tan literalmente, pero hay algo importante aquí, ¿sabes?
el aceite y el vino que viene de viñedos y de olivares son bastante diferentes que la cosecha de trigo y de la cosecha de cebada, porque toma años para que un viñedo que comienza desde cero pueda producir uvas capaces de proporcionar vino. Se requieren años para que un olivar que comienza de cero produzca aceitunas que sean capaces de dar aceite de oliva. Y entonces el trigo y la cebada son cultivos anuales. Y si se siembran en el momento correcto del año, aproximadamente 90 días después tienes una cosecha. Todo esto para decir que la descripción de este sello, dañando el suministro de alimentos, aún así conlleva cierta protección del Señor. Y podría implicar una habilidad para recuperarse rápidamente una vez que se calme la guerra. Además de esto, hay algo que también es importante. La palabra específica para no dañes o no hieras el aceite o el vino es literalmente no actúes injustamente hacia el aceite o hacia el vino. Lo que esto nos está diciendo es que en combinación con el jinete del caballo negro, que tiene una balanza en la mano, hay mucha injusticia. Estas no son las balanzas de justicia, este viene a traer injusticia. Así que la inflación es una forma de injusticia en la tierra. No actúes injustamente hacia el aceite y el vino. Es como este tipo injusto de aumento de precios más allá de lo que es necesario. No se permitirá que esto pase en todos los ámbitos. Así que de cualquier manera los sellos son Dios quitando algo de su protección que ahora existe sobre la tierra, lo que permite a estos seres demoníacos hacer lo que realmente quieren hacer todo el tiempo, pero que no se les permite hacer. Y sin embargo, incluso en la eliminación de algunas de las protecciones de Dios, Él sigue proporcionando algo de protección. No es una eliminación completa. Si fuera una eliminación total, el mundo entero perecería muy, muy rápido. Entonces, muchas veces subestimamos el nivel de protección, ¿saben? Hay un pasaje importante sobre esto relacionado con la idea del suministro de comida y la abundancia y todo eso. Está en Malaquías 3. Malaquías 3 es un pasaje donde Dios les habla a los israelitas a través del profeta Malaquías y les dice, se preguntan, ¿por qué nunca tienen suficiente? No tienen suficiente porque me están robando. Ellos dicen, ¿qué quieres decir? ¿Cómo te estamos robando? Bueno, no están dando el diezmo, que es el primer 10% que deben darme, y por eso el devorador tiene acceso al otro 90%. Y él dice, si ustedes comienzan a devolver el diezmo a mi alfolí, por vosotros, Malaquías 3:11, reprenderé al devorador para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor. Entonces, aquí está esta idea de que Dios nos está protegiendo de mucho de lo que el enemigo quiere hacer. Obviamente vivimos en un mundo caído y maldito y Él nos está protegiendo no de todo, pero de mucho, y estamos viendo que algunas de esas protecciones serán removidas, pero no completamente. Así que este es el tercer sello. Miremos el cuarto, versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven. Y miré, y he aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía. Y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Este cuarto jinete del Apocalipsis, en la traducción que acabamos de leer, decía que era amarillento. A veces se traduce como pálido. El término griego lo describe aquí literalmente como un verde pálido. El jinete en el caballo es la muerte, el Hades lo sigue. ¿Qué es el Hades? El Hades bíblicamente es lo que llamamos el infierno presente. No es el infierno futuro es el lago de fuego, es el infierno presente. Es el lugar de espera de los muertos para los injustos y los no redimidos. Entonces, el Hades sigue a este jinete llamado muerte. Se llevan al 25% de la tierra con hambre, pestilencia, espada y bestias. O sea,
basado en la población actual, esto sería aproximadamente 2.000 millones de personas muriendo en esta guerra y muriendo debido a los impactos de la guerra. Eso es más personas muriendo a causa de esta guerra y sus efectos que en los últimos 2.000 años de la historia humana juntos. Eso es aproximadamente 20 veces más muertes que las que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial. Esta cantidad de muertos y la descripción de ello, siendo tanto la espada como la pestilencia, y esta palabra pestilencia aquí es un término griego que se utilizó para traducir la palabra para pestes, que se encuentra en las plagas y en las pestes del Éxodo. Y significa que es más probable que sea algo que esté causando daño, ya sea a seres humanos o al ganado. Todo esto para decir que probablemente la palabra que se está describiendo y el número de muertes significan una guerra que ha escalado tanto a una guerra nuclear y biológica que se desata nuevamente sobre la tierra. Otra vez hay una protección del sostenimiento de la vida que ocurre en este momento y que ni siquiera nos damos cuenta de que está ahí. Tan pronto como estas barreras comienzan a eliminarse, las cosas avanzan. Lo notarás a lo largo de todo el libro de Apocalipsis. Dios quita protección, pero luego Él sigue estableciendo algunos límites. Él todavía establece algunas protecciones sobre lo que las hordas demoníacas pueden hacer o no hacer. La apertura de los sellos están retirando una parte de la gracia común que tenemos sobre nosotros. Podrías pensar en los sellos que estamos estudiando hoy como si el mundo le hubiera estado diciendo a Dios durante tanto tiempo: no queremos tener nada que ver contigo, no estamos interesados en ti, no te necesitamos. Y en su amor, gracia y paciencia no ha traído la respuesta a las oraciones de los corazones de muchas personas. ¿Qué es eso? Pero aquí Él está diciendo: está bien, te voy a dar lo que querías, te voy a dar una pequeña probadita de lo que has deseado, con la esperanza de que reconozcan que eso no es realmente lo que quieren. Veamos el quinto sello. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Así que aquí tenemos esta palabra sobre el número de mártires. El número de mártires cristianos perseguidos está a punto de crecer justo después de los primeros 4 sellos, o los 4 jinetes del Apocalipsis. Y ese es exactamente el orden que Jesús dio en el discurso del olivar: los dolores de parto, y luego justo después habla de nuevo, Marcos 13, 8 a 13, y no voy a leer todo, pero después de los dolores de parto, en el versículo 9, deben estar alerta: los entregarán, los llevarán a juicio, van a ser traicionados, la gente va a matar a los cristianos, todo eso. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que en las secuelas de la guerra, la religión será culpada por la guerra. Nos dice que tras una instigación mesiánica de una guerra mundial, aquellos que creen en el Mesías serán específicamente blanco de ataque. Este periodo posguerra que precede la revelación del anticristo será un periodo de persecución intensificada de los cristianos a escala global, más allá de cualquier cosa que hayamos visto antes, y será malo. Pero no será tan malo como lo que viene después de que el anticristo se ha revelado. Aún no hemos llegado a eso, aparte de quizás algunas menciones breves, pero llegaremos a eso. Pero una de las cosas aquí, no debemos equivocarnos acerca de esto: Jesús está hablando con sus discípulos. Ellos representan a los cristianos. Y Jesús dice claramente: serán odiados
por todos. Ustedes serán traicionados por su propia familia. No hay ninguna indicación de que Jesús está diciendo o prediciendo algo de lo que los creyentes van a ser librados. Él promete que van a soportar esto. Y a los mártires en Apocalipsis que claman en el cielo por el juicio de Dios, se les dice que tienen que esperar un poco más hasta que se complete el número total de creyentes que deben ser asesinados como ellos lo fueron. Así que no solo es otra clara indicación de que los creyentes no van a ser librados de todos estos dolores de parto y el aumento de la persecución y el martirio que seguirán, también nos dice que lo que sucedió en los sellos de los que estamos leyendo hoy no es el juicio de Dios. El rollo es el juicio de Dios. Eso vendrá en las trompetas, eso vendrá en las copas. Los sellos no son el juicio de Dios. Los sellos son la remoción de la restricción de Dios. Y eso no solo revelará la sed de sangre y el hambre de destrucción del enemigo, pero también mostrará más lo que hay en los corazones de los hombres. Va a haber una razón por la que estos arrestos y golpizas, encarcelamientos y todo esto sucede a raíz de la guerra, y es porque se les va a culpar por ello. Probablemente la religión en general será culpada por esto. Cualquier religión que establezca un nosotros contra ellos, porque a raíz de la guerra y del anticristo y sus métodos, de los cuales no volveré a hablar en este momento, vamos a hablar de esto nuevamente en semanas posteriores, pero saben, Hitler culpó a los judíos por destruir Alemania desde dentro y los culpó de ser la causa por la que perdieron la Primera Guerra Mundial. Esa es la razón por la que pudo, sin mucha resistencia, ir y reunir a todos los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Porque después de todo, decía él, realmente nos debilitaron desde dentro en la Primera Guerra Mundial. Esa era su narrativa, esa era su historia. Así que de la misma manera, después de esta guerra, se culpará de algún modo a la religión y a los cristianos por ser la causa de ello. Y eso va a justificar un nivel sin precedentes de persecución hacia los creyentes en todo el mundo. Cuando Dios retira su mano, todo lo que el enemigo quiere es hacer avances. Y tienes que saber que eso ciertamente incluye el asesinato de cristianos en lo primero de su lista. Sabes, no nos gusta hablar mucho sobre el enemigo, pero quiero decir que es un sádico puro, lo que significa que él obtiene gran alegría y placer del dolor y la destrucción de los demás. No hay empatía alguna de su parte, cero compasión. Él no siente remordimiento y no hay crímenes de guerra que le importen en absoluto. De hecho, cuanto más inocente sea la vida que pueda destruir, mejor. Es un completo sádico. Piensa en la peor persona que conoces en toda la tierra y por favor no digas su nombre en voz alta ni la mires en este momento. Incluso si fueras y te reunieras con personas condenadas a muerte, te darías cuenta de que aún hay un destello de la imagen de Dios en ellos. Todavía encontrarías algo humano en ellos. Aún hay algo bueno, incluso si son la peor persona del mundo. Hay un destello de la imagen de Dios dentro de ellos. Tienes que entender que en un ángel que cayó del Señor ya no hay nada bueno. De hecho, es lo mismo para la humanidad no redimida. Ese destello de la imagen de Dios que permanece en un ser humano, aparte de la obra redentora de Cristo, no lo conservan. No hay nada de la bondad de Dios que acabe pasando una eternidad apartada de Dios. En absoluto. Se hacen como los ángeles caídos, donde no hay nada que merezca incluso compasión, nada que merezca siquiera lástima, no queda nada de la bondad de Dios. Solo está lo que queda cuando no hay nada de Dios en ese ser. Y ese es el enemigo, y estamos viendo el momento. Es como
boom. Y muy rápidamente tenemos una guerra mundial y un 25% de muertes de la humanidad. El sexto sello es realmente el último sello como tal de los 7 sellos, porque el séptimo sello es solo una descripción de la apertura de las 7 trompetas que vienen a continuación. Pero el sexto sello, leámoslo juntos. Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento, y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? Hay 2 cosas que están sucediendo aquí. Uno, estamos viendo este lenguaje de descreación del que hemos estado hablando. No muchos se toman el tiempo para reconocer la gracia común de Dios, pero de hecho hay una gracia de Dios que sostiene todo el universo. Hay una gracia de Dios que sostiene la creación, y aquí solo la vemos desmoronándose. Mira, cuando Dios quita incluso eso, lo que estamos viendo es el desmoronamiento de la creación. Las personas no creen esto. Tenemos una cosmovisión que está muy arraigada en el naturalismo, que no acepta ni aceptará nada sobrenatural para el universo creado. Pero la Biblia, la cosmología de Dios, no describe la creación de esa manera. Dice que Él está sosteniendo todas las cosas por el poder de su palabra. En el momento en que Él deje de sostenerlo, todo desaparece. Es por eso que el naturalismo nunca podrá explicar completamente la creación ni comprenderla en su totalidad. Y estoy a favor de la ciencia, de aprender tanto como podamos y entender tanto como podamos. Solo te digo que nunca va a entenderlo todo, porque este no es un mundo naturalista. En realidad es un mundo sobrenatural en el cual Dios está sustentando el universo. Así que, como sea, no le damos a Dios crédito por esa gracia particular que Él nos está sosteniendo y sosteniendo la vida cada día, cada aliento. El mismo aliento con el que uno maldice a Dios es un aliento que es dado por Dios en una vida y en un momento que son sostenidos por Él. Incluso esa gracia será retirada al final. Es significativo entender que este último de los sellos únicos es lo mismo que la última trompeta, es lo mismo que la última copa, lo que significa que hay una secuencia en Apocalipsis desde los sellos a las trompetas y a las copas, pero de hecho todos terminan al final. Terminan en el día del Señor, la venida, el juicio de Dios, la llegada de Cristo. Todo eso es donde termina. ¿Pero dónde vamos a terminar hoy? Bueno, terminemos preguntando esto: ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Qué se supone que debemos hacer con esto, estas grandes cosas del futuro? ¿Cuánto falta? No lo sabemos. Bueno, una razón es simplemente traer entendimiento de las Escrituras, y esto siempre es cierto. Vale la pena tomar un momento para reconocer que Dios dijo en el Antiguo Testamento que iba a dar a estos pastores o estos líderes de su rebaño que alimentarían al rebaño. En Jeremías 3:15, los apacentarán con conocimiento y con inteligencia. Entonces os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. O sea, esos son los pastores maestros, los pastores que enseñan, y se supone que deben proporcionar la hierba del conocimiento y la inteligencia para que todo el cuerpo de Cristo se alimente. Y yo realmente creo que ese es el trabajo principal de un pastor maestro en una iglesia. Es alimentar al rebaño con conocimiento y nutrirlo con la comprensión de la palabra de Dios. ¿Saben? Cuando Jesús enseñó la parábola de los suelos, la semilla sembrada en los diferentes suelos era la palabra de Dios. Solo había una diferencia en el suelo que producía una cosecha de 30, 60 o 100 veces. ¿Cuál era? Mateo 13:2. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende.
Este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Así que todos los terrenos en esa parábola oyeron la palabra de Dios. Solo uno de los terrenos entendió la palabra de Dios. Por el contrario, el mal suelo rocoso dice que recibió la semilla, recibió la palabra de Dios con alegría. O algunas traducciones dicen con entusiasmo. Pero el que recibió esa palabra no con entendimiento, sino con emoción, tan pronto como llegaron la persecución y los momentos difíciles, también cayó. Creo que esto es significativo porque hay muchas personas que enfatizan la enseñanza de la palabra de una manera que conmueva a las personas, que conmueva tus emociones. Pero no hay suficiente énfasis en una enseñanza de la palabra de Dios que traiga entendimiento a las Escrituras. El que tomó una decisión basada en la emoción no mantuvo esa decisión cuando llegaron los tiempos difíciles, porque los tiempos difíciles traen emociones negativas. Pero el que entendió continuó dando frutos en su vida. Entonces, esa es una de las razones por las que estamos examinando esto. Además, el capítulo 6 de Apocalipsis viene justo después del capítulo 5, así que ahí lo tienen. Pero en segundo lugar, es importante reconocer las señales de los tiempos. Les he compartido antes que el Señor ha puesto esta urgencia en mí. No significa que sepa cuánto vendrán estas cosas, pero hay una urgencia en lo que hacemos hoy y en que veamos una revolución que regresa a sus raíces hoy. Porque de alguna manera impactará entonces, y no sé cuántos dominos hay entre lo que sucede en nuestra generación y la generación final, pero sé que hay una urgencia y creo que es significativo reconocer que todo esto es inminente. O sea, podrá suceder en cualquier momento. El escenario está preparado, las cosas están listas. Déjenme decirles, no hay una larga lista de profecías que aún tengan que cumplirse antes de que este jinete en el caballo blanco salga y el primer sello sea roto. Esto podría suceder en cualquier momento. Ahora, ¿es esto para asustarte? Bueno, Dios no revela las cosas para asustarnos. Él dice que no debemos temer a nadie ni a nada. Solo temer al Señor, no teman ni siquiera a aquellos que puedan matar el cuerpo. Solo teme al que puede lanzar al cuerpo y el alma al infierno para siempre. Así que no es para hacernos tener miedo. Probablemente es para que crezcamos en nuestro temor del Señor. Eso es importante. Pero el asunto es que necesitamos tener una fe a prueba de bombas hoy. En el mundo de la escalada, cuando construimos un anclaje en la cima de una montaña o en el costado de una montaña, si era un buen anclaje diríamos que es a prueba de bombas, es un anclaje a prueba de bombas. Es sólido, es redundante, está equilibrado. Si una parte falla, no va a sobrecargar al resto ni causar que el resto falle. Esto es a prueba de bombas. Si alguien se resbala y cae y tiene una gran caída de 30 metros en esta cosa, es a prueba de bombas, no va a zafarse. El punto es que necesitamos estar recuperando y reclamando una fe a prueba de bombas hoy, que esté anclada en aquel que nunca se mueve, el que nunca falla, sin importar qué situaciones puedan cambiar o colapsar. Cada otro apoyo en esta vida te fallará y puedes resbalar en él. Se nos está diciendo que todas estas cosas van a ser sacudidas, pero Él es inconmovible. Necesitamos tener esa cuerda de esperanza que está fijada al carácter de Dios inmutable que va detrás del velo. Que tengamos una fe a prueba de bombas y que estemos transmitiendo una fe a prueba de bombas. Déjenme decirles que tenemos generaciones en muchos países alrededor del mundo en este momento. Tenemos generaciones de cristianos en las que estamos produciendo cada vez menos creyentes a prueba de bombas. Estamos produciendo cada vez más creyentes más débiles y más medrosos. No pueden ni siquiera sobrevivir a que un amigo en la mesa del almuerzo no esté de acuerdo con ellos o que los rechace, mucho menos a que un profesor le ponga una mala calificación porque no hicieron lo que el profesor quería, porque contradecía su fe.
tenemos una fe que no es a prueba de bombas y tenemos que recuperar una fe a prueba de bombas. ¿Puedo escuchar un amén? Es por eso que estamos hablando de esto ahora. Esa es la segunda cosa. Todo esto planteo la pregunta. O sea, mientras estudio esto, me pregunto, ¿debería estar preparándome para sobrevivir? ¿Debería ser un preparacionista? Nunca he sido un preparacionista. Me gusta ver esos programas donde la gente se prepara para el apocalipsis y esas cosas, pero ¿por qué no me estoy preparando? De hecho, creo en estas cosas. ¿Deben los cristianos ser preparacionistas? ¿Deberían estar preparándose? Aquí está lo que yo diría en oración al respecto. Solo si Dios te lo dice. No es que nunca haya un momento en que Dios podría decirte que te prepares. Pero aquí está la cosa que pienso. Después de lo que leímos hoy, aún no hemos llegado a esta parte, pero cuando la abominación desoladora esté de pie en el lugar santo, esta es la revelación de la identidad del anticristo. Para aquellos que tienen ojos para ver, en ese momento Jesús les dice a los creyentes, huyan. Ni siquiera vuelvas a tu casa, no regreses a casa. Necesitas huir. ¿Sabes? Siempre me he reído de ustedes con sus mochilas de emergencia. Quiero decir, este es un tema cultural, pero para aquellos de ustedes que no viven en Estados Unidos, hay personas aquí que tienen mochilas de emergencia y hay armas ahí, y hay municiones, y hay lingotes de oro, y hay todo tipo de cosas en esas mochilas de emergencia. Nunca he sido una de esas personas, pero llegará un momento en el que Jesús literalmente dice, más vale que tengas tu mochila de evacuación en el coche porque ni siquiera debes regresar adentro a buscar tu abrigo. Dice, va a ser así de peligroso en ese momento. Y en ningún otro lugar de la Biblia ves a Dios diciéndole a su pueblo frente a algún enemigo, necesitas huir. Pero hay una ocasión, es cuando se revela el anticristo. No hay ni un lugar seguro. Tienes que irte, tienes que huir. Así que no es irracional que los cristianos estén pensando en estos días. Probablemente no lo hacemos porque simplemente asumimos que está muy lejos, pero en realidad no lo sabemos. Y eso es lo que realmente quería transmitir hoy. No estén asumiendo que está muy, muy lejos. No sabemos. Pero el escenario está preparado. Y creo que podría llegar pronto. Entonces, ¿deberías ser un preparacionista? Bueno, solo si Dios te lo dice. Solo si es el Señor quien te lo indica. No estoy diciendo que un nivel mínimo de preparación. Digo, nunca sabes cuándo podría ocurrir otro COVID o algo así. Pero la razón por la que diría eso es porque, en primer lugar, podrías estar preparándote, tal vez estés comprando tierras y tienes estos grandes sueños y esto puede ser un refugio cristiano en los días en que los cristianos tengan que huir y estén excluidos de la economía y todo ese tipo de cosas. Y entonces, odio decirlo, pero las futuras generaciones podrían no tener las mismas creencias y podrían desperdiciarlo. Sería la nada. Podrías hacer tanta inversión que podría haberse dado al reino de Dios y serte devuelta como una recompensa eterna, y simplemente eso se desperdiciaría si abordas estas cosas basándote en tu propio entendimiento. Solo Dios sabe cuándo y dónde no será una pérdida. Y por lo tanto necesitas ser guiado por el Espíritu Santo. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios en esto. Nuestros intentos de hacerlo por nuestra cuenta probablemente resultarán en desperdicio. En tercer lugar, la preparación puede ser otra forma de almacenar. Y, ¿sabes? Jesús dice que no acumulen, no almacenen tesoros en la tierra. Puede ser una forma de almacenar, de atesorar. Puede ser una forma de mirar a nuestra propia preparación como si fuera nuestra salvación. Escucha, Jesús es tu Salvador, tu preparación no es tu Salvador. Y la gente comienzan a poner su preparación en el lugar del corazón que solo debería ser de Jesús. Esa es otra precaución en torno a estas cosas. Sin embargo, habiendo dicho todo esto, si el Señor te llama a ti o a tus hijos a comprar algún terreno remoto, algo así, que no tiene sentido porque no va a ser tan beneficioso económicamente, etcétera, etcétera, no falles
en escuchar al Señor si eso sucediera. Porque Él podría muy bien estar preparando algo de su provisión para su pueblo, para los últimos días. Así que eso es lo tercero. Terminaremos con esto. He dicho esto mucho, pero estos jinetes no vienen del cielo. Muerte y Hades no vienen del cielo, ¿ok? Algunas personas se confunden porque las criaturas vivientes dicen ven, pero en realidad le están diciendo a Juan ven y ve. Y luego él ve lo que está sucediendo en la tierra. ¿Ok? No está llamando a estas cosas. Esto es una remoción de la gracia protectora de Dios. Dios no está liberando una maldición aquí. Él está removiendo parte de su protección sobre la maldición bajo la que ya estamos. Los 7 sellos están mostrando la mano restrictiva de Dios y están mostrando que hay una gracia de Dios que damos por sentada. Una protección sobre lo que el enemigo quiere hacer, que está siendo restringido ahora. Satanás es el que está detrás del falso Mesías. Satanás es el que está detrás de la eliminación de la paz de la tierra. Satanás es el devorador de la comida, el superávit y la economía. Satanás es quien viene a robar, a matar y a destruir. Porque hay adoración antes de los sellos y adoración después de los sellos, como leemos en el libro de Apocalipsis. Es porque tenemos que poner esto en perspectiva, y aquellos que están ante el trono y aquellos que ven con claridad están diciendo: Dios, ¿has esperado suficiente? ¿Has sido muy paciente? ¿Cuándo vas a hacer lo justo? ¿Cuándo vas a juzgar y vengar? Y comienza a desarrollarse aquí. Sé que algunos dirán, bueno, ¿por qué Dios permitiría que esto sucediera? ¿Por qué no? Si tiene que terminar, ¿por qué no terminarlo todo rápidamente, de inmediato? Tienes que entender que en el corazón de Dios, Él está esperando que todas las personas vengan al arrepentimiento. Por eso es paciente. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. El Señor no quiere que nadie perezca. Está en su corazón salvar a todos, pero requiere arrepentirse y volverse hacia Él para ser llevados a la sangre de Jesús, ser perdonados de los pecados y reconciliarse con Él de esa manera. Así que es como, bueno, si la humanidad no puede ver la gracia y la provisión de Dios en su creación para ellos, en su mano invisible que está protegiendo, tal vez cuando Él retire eso se darán cuenta. Oh, espera. Él ha estado aquí, Él ha sido misericordioso, ha estado revelándose a nosotros. Miren, la gracia común de Dios que se da por sentada, esa es la cuarta cosa que debemos llevarnos de hoy al ver los sellos siendo abiertos. Y por último, una última palabra. Vienen días cuando no habrá ningún excedente. Ya vienen. No habrá excedente para casi nadie. Y después de eso no habrá ningún excedente, particularmente para aquellos que sostienen el testimonio de que Jesucristo y Jesucristo solo es el Señor y Salvador del mundo. Entonces surge la pregunta: ¿sabemos cómo vivir con la suficiencia de la gracia de Dios? Déjenme decirles que hay creyentes en diferentes partes del mundo que literalmente dependen de Dios para su pan diario. Probablemente están en la mejor posición para lo que viene. Han aprendido a vivir en la suficiencia de la gracia de Dios. Pero, ¿sabemos cómo vivir en la suficiencia de la gracia de Dios? ¿Sabes? Dios le dijo a Pablo en 2 Corintios 12:9, mi gracia es suficiente para ti. Nadie está orando por suficiencia. Nadie está orando, todo lo que quiero es simplemente una cantidad suficiente. O sea, eso no está en nuestro corazón. Suficiente para nosotros se siente insuficiente. Tener 0 excedente para mañana se siente insuficiente. Hay una razón por la que Dios enseñó a los israelitas que ni siquiera deben recoger suficiente para mañana. Voy a hacer que se pudra si lo haces. Vas a depender de mí cuando te despiertes por pan fresco en la mañana, para enseñarles a vivir en la suficiencia diaria de Dios. No seas tan negativo acerca de esos momentos, en esas estaciones de la vida en las que tienes que aprender
a vivir de la suficiencia de Dios. Y tal vez no sea monetario para algunos, pero probablemente será monetario para muchos en diferentes etapas de su vida, especialmente en la universidad. Pero hay un momento cuando lo que estamos viviendo emocionalmente es tan devastador que solo la suficiencia diaria de Dios puede ayudarnos a superar eso. Y necesitamos aprender a tomarlo en serio. Confiar en Dios para obtener la suficiencia para enfrentar este día. Para que el testimonio se almacene en nuestras almas, puedo superar el mañana. Verán, el que creyó que la gracia de Dios era suficiente para hoy, creyó que la gracia de Dios era suficiente para ayer. Y queremos ser aquellos que transmiten una fe que comprende la suficiencia de la gracia de Dios y cómo acudir a Él cuando necesitas su gracia. Hay tanto adormecimiento, huida, afrontamiento y llenarnos de cosas vacías y superficiales para tratar de sobrevivir un día más, en lugar de ir a Dios y obtener ese testimonio de que su gracia fue suficiente para hoy. Me ayudó a sobrellevar hoy. Pero ¿qué hay del mañana? ¿Qué pasa con una semana? No lo sé. ¿Cómo voy a hacer esto durante otro mes, otro año? Miren, el que aprende a vivir en la suficiencia de Dios aprende a decir, cállate. No vamos a hablar de eso. Todo lo que voy a mencionar es que su gracia fue suficiente. Todavía estoy aquí hoy y así creo que su gracia será suficiente para mañana. Y no voy a comenzar a preguntarme cómo voy a lidiar con esto durante tanto tiempo, por tanto tiempo. No, 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 no. Suficiente para hoy. Creo que su gracia será suficiente para mañana y lo será. Amén. Amén. Pero quiero que oremos. Si realmente que esto penetre en nuestra alma, entonces pastores de campus podrían subir y guiarnos en una respuesta de oración.